prácticamente cachapá. Vaya, me mandó vender, ojalá me mandó seo. Me hace patada. Tres se fueron hacia la esquina, en el centro. Tres se fueron hacia Tres están hacia allá. ¡Ey! Tres están hacia allá. Tres. Están con tapaboca y mochila. Va el documento. ¿Quién te dejaba pelotudo más entre 100 personas? Totalmente restringido, 40 millones la multa, llamarle nomás ya, qué puta. Ya se acá se fue un doma. Hacia la casa ahora fue uno. Tres se fueron hacia ahí. No tiene que salir todo preso. Ponen acá tu auto. Atrás cerrada. Todos los funcionarios de salud que nos autoconvocamos fuera de nuestro horario laboral como ciudadanos en defensa de nuestra familia y nuestra comunidad, solicitamos el apoyo de la ciudadanía y las autoridades competentes. Se recuerda a los ciudadanos paraguayos la vigencia del decreto presidencial sobre cuarentena sanitaria. La misma rige las 24 horas del día y dispone la restricción de circulación de vehículos y personas en la vía pública. El que violare la cuarentena sanitaria se expone a una pena privativa de libertad de entre 12 y 18 meses y a la multa de entre 8 y 40 millones de guaraníes. Apelamos a la conciencia ciudadana para cumplir con esta medida. Anípecesen derogawi, salvo situaciones de emergencia y de extrema necesidad. Si van al súper, al mercado, a la farmacia o a hospitales, vayan la menor cantidad de gente. No se aglomeren. Anípeyoapati. La Policía Nacional vigilará estrictamente el cumplimiento de estas medidas sanitarias, pero al mismo tiempo estará a disposición de la ciudadanía. Muy buenas noches, señora, señor. Gracias por elegirnos nuevamente en este noticiero, segunda edición, y ya estamos listos para informar acerca de todos los hechos resaltantes ocurridos en la jornada, digo bien, tanto a nivel nacional como también internacional, actualizando todos los datos que tengan que ver con la lucha que estamos enfrentando actualmente en contra del virus del COVID-19. Ya empezamos informando acerca de lo que está ocurriendo actualmente con dos congresistas. Hablamos de la senadora María Eugenia Bajac y la diputada del Pilar Medina, quienes ya fueron imputadas por el Ministerio Público por haber violado aparentemente la cuarentena sanitaria. Ambas habrían participado de sesiones en el Congreso estando en cuarentena. El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, solicitó el desafuero o la renuncia de la senadora Bajac. La fiscal general imputó a la senadora María Eugenia Bajac de Peñer por violar la cuarentena sanitaria y por tentativa de lesión grave. Este anuncio fue realizado por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, a través de su cuenta de Twitter. La fiscal Belinda Bobadilla formuló la imputación solicitando su desafuero y requiriendo la aplicación del arresto domiciliario. Yo inicié la investigación de oficio, apenas tuve conocimiento por medios informales como son las redes sociales. Di ingreso a la causa y a partir de ahí inicié la investigación. Mi investigación tiene que ser seria, tiene que ser concreta. Yo no puedo basarme solamente en lo que se dice en redes, más todavía cuando todo ese día en que se iniciaron las conversaciones o las aseveraciones en redes eran informaciones muy contradictorias.
Bueno, habiendo hecho esta aclaración, digo de que luego de haber corroborado preliminarmente algunas cuestiones, como ser el ingreso al país, la fecha de ingreso al país, también con el informe del Senado, la fecha en que se dio la sesión y que la senadora también habría participado en la misma. Luego, con el informe preliminar de parte del director de Vigilancia Sanitaria que me evacuó ayer. El preliminar fue ayer, cerca de las 8 de la noche. Y luego ya formulada imputación ya me remitió el informe complementario del completo. La senadora imputada en un extenso comunicado del sábado refirió que recién el jueves 2 de abril en horas de la mañana, específicamente a las 9:30, recibió el correo del Ministerio de Salud que le informaba del resultado positivo de COVID-19. Bajak regresó al país el 16 de marzo, realizó 15 días de cuarentena, pero el martes 31 de marzo comunicó tener síntomas, por lo que le tomaron la muestra. Al día siguiente ya estuvieron los resultados. Sin embargo, ella, sabiendas de lo que podría ocurrir, acudió a la sesión extraordinaria en el Senado y a otros lugares públicos, exponiendo al contagio a numerosas personas. ¿Y la tentativa de lesión grave puede ser? Sí, así mismo. Cuando hablamos de tentativa de lesión grave, para la gente que no maneja mucho de derecho, ¿a qué nos referimos, doctora? Bueno, la lesión grave es un crimen. El inciso primero establece de que una persona queriendo o con conocimiento por lo menos, o sea, queriendo es un poquito más fuerte, con conocimiento un poquito más light, le daña a la salud a una persona, le causa un mal a la salud a alguien. A tercero. Esa causación de un daño a la salud de una persona sería lo que es la lesión básicamente, pero el plus o la sumatoria para que justamente la norma aumente la pena de 6 meses, luego hasta 10 años, porque tenemos la lesión leve es hasta 2 años, es la lesión leve. Y la lesión grave te sube la pena hasta 10 años. Por su parte, el presidente del Congreso, Blas Llano, a través de su cuenta de Twitter, exige la renuncia a la senadora María Eugenia Bajak. Llano escribió: ante los últimos acontecimientos acaecidos, que son de conocimiento público y que involucran a la senadora de la Nación María Eugenia Bajak de Pener, he tomado la decisión de exigirle su inmediata renuncia al cargo. De lo contrario, acompañaré e impulsaré su pérdida de investidura. Por otra parte, ya en el transcurso de la noche del domingo se supo que la fiscal Belinda Bobadilla también formuló imputación contra la diputada del Pilar Medina por supuestamente haber violado la cuarentena sanitaria. La parlamentaria formó parte de la comitiva que viajó a un encuentro religioso en Perú, luego de la declaración de aislamiento social declarada por el gobierno. La diputada del Pilar Medina dio negativo a la primera prueba de COVID-19 que le realizaron en un laboratorio privado. Pido perdón a mi familia, en especial a mis hijos y a mi esposo, a quienes les expongo egoístamente. Sostengo que mansamente me someteré a la justicia para lo que hubiere lugar, expresó la legisladora a través de su cuenta de Twitter. Y lamentablemente debemos de informar acerca de dos personas fallecidas más a la lista de víctimas fatales que lleva el COVID-19 en nuestro territorio. Una de las víctimas fatales es una persona de 65 años que vivía en la zona de Pedro Juan Caballero y tenía algunas enfermedades de base, lo que habría complicado su situación, y finalmente se dio este desenlace terrible para la familia. Obviamente el fallecimiento de esta persona, que repetimos, de 65 años en la zona de Pedro Juan Caballero. El Ministerio de Salud confirmó 2 nuevas muertes por COVID-19 en Paraguay, sumando así 5 fallecidos en total. Una de las víctimas, de 65 años, era de la ciudad de Pedro Juan Caballero, quien ya contaba con enfermedades de base y no soportó lastimosamente la evolución del virus en su organismo. Es un paciente que tenía otras patologías, otra morbilidad, y eso hizo que seguramente el cuadro sea mucho más fulminante. De todos modos, se hizo el procedimiento de tratar de reanimarlo, el plan era trasladarlo a la capital por la situación que presentaba, pero ya no nos dio tiempo, y ese fue el motivo por el cual
digamos que algunos colegas estuvieron más expuestos porque incluso se les llegó a la intubación endotraqueal de manera a mejorar un poco la ventilación mecánicamente, ¿verdad? El riesgo de haber más personas contagiadas persiste y preocupa a las autoridades sanitarias de Mambay, pues el fallecido estuvo en distintos lugares médicos debido a su complicación de salud que lo motivaba a realizarse constantemente algunos chequeos. Que es un paciente bastante conocido en el gremio de la salud porque tiene un padecimiento crónico de cuadros pulmonares, cuadros cardiovasculares y ha consultó en muchos establecimientos de salud, ¿verdad? Tenemos más de 20 personas ya registradas en contacto, no solamente el entorno, o sea, le hemos manifestado que él visitó varios consultorios, recorrió varios lugares, tal es así que llegó ya en el pabellón de respiratorio del hospital con resultados de análisis, o sea, hay laboratorios complicados. Lastimosamente, el primer caso de COVID-19 en Pedro Juan Caballero resultó ser también el primer caso de fallecimiento a pesar de los estrictos protocolos activados y medidas tomadas para fortalecer el sistema de salud en el norte del país. Y eso también hoy quiero aprovechar para agradecerles a los directores de las instituciones privadas que gracias a la reunión que hemos mantenido, gracias a que ellos han comprendido y ejecutado ese protocolo, este paciente no ingresó en sanatorios privados, porque también consultó en otros sanatorios privados, ¿verdad? El hombre de 65 años resultó positivo al coronavirus debido a que compartió un mismo ambiente con un familiar llegado tiempo atrás desde Europa. El cuerpo fue enterrado el mismo día del deceso en el cementerio de la ciudad, cumpliendo con el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud. Actualmente, Paraguay tiene 8 personas con COVID-19 internadas por posibles complicaciones de salud. Tenemos que hablar acerca también de las personas demoradas tanto a nivel local aquí en Capital como también en el interior. Y esta vez nos trasladamos hasta la zona de Villa Ayes, donde una gran cantidad de personas fueron demoradas durante el fin de semana. Esto por no haber acatado la medida sanitaria de la cuarentena que estamos atravesando actualmente en todo el país. Y bueno, Villa Ayes entonces también es uno de los puntos donde se dio la demora de varias personas en esa localidad. A continuación, la crónica al respecto. En Villa Ayes, varias personas quedaron aprehendidas por no respetar la restricción de la circulación ciudadana. Estas personas se exponen a multas económicas y a prisión domiciliaria. Este fin de semana nada más tuvimos 15 personas aprehendidas por la violación del decreto presidencial conforme a la ley sanitaria. De diferentes casos, diferentes partes de la ciudad aquí de Villa Ayes. Como ustedes saben, este es el centro donde la mayor parte de detenidos del departamento del presidente Ayes son depositados. Fueron traídos hasta aquí. Y en esos puntos podemos recalcar que son varios y diferentes los casos. Son personas que violaban el horario establecido, circulaban en más de 2 personas en algún que otro vehículo, consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, frente a bodegas, despensas, y tenemos un caso de violencia familiar, o sea, personas que estaban creando perturbación a la paz pública y fueron traídas por esto, denunciados por los vecinos, ¿verdad? Claro. Fue en la vía pública, ya los vecinos ya llamaron cansados que esta gente estaban creando zozobra y barullo ahí en el barrio, peleándose entre ellos, y fue personal de esta y la trajeron aprendido por uno por la perturbación y por violar la ley vigente con respecto al decreto presidencial. Y bueno, mayor parte están las excusas que te dicen: salí acá, salí a la esquina, vine a comprar algo, pero esta gente se pudo comprobar que no tenían nada que hacer en ese horario. Estaban circulando, en muchos casos consumiendo bebidas alcohólicas sin ningún justificativo, o sea, cosas que justificar muchos no tenían. Alegaban excusas pero que no podían sostener ni justificar. Sí, en diferentes controles se pudo aprender a personas que ya poseían orden de detención, otros que fueron aprendidos posterior a hechos hurto, por ejemplo.
personas que entraron a realizar hurto en algunos domicilios o diversos casos, o personas que tenían orden de captura y caían en los controles que estamos implementando en toda la ciudad y en todo el departamento de Presidente Hayes. Asimismo, el control más fuerte se está haciendo en la cabecera del Puente Remanso, donde con personal y apoyo de la Fiscalía y de distintos departamentos de la Policía Nacional estamos tratando de evitar que la gente salga de su domicilio o que tomen conciencia referente a la enfermedad y la situación grave que estamos pasando. Y si esta gente no colabora, vamos a colapsar. Estas personas que tenemos aquí causan un gran trabajo logístico, personal y todo a la policía por la inconsciencia de ellos que nos está arriesgando a nosotros y a toda la ciudadanía. Ahora tenemos que llevarle a la Fiscalía, al juzgado y el doble. En vez de utilizar esos personales en la prevención o en otra cosa más importante, se está utilizando con esta gente inconsciente. La recomendación por parte de la Policía Nacional sigue siendo la misma. Ellos no expiden permisos de circulación y solo debes salir de tu casa por una necesidad extrema. Y lastimosamente el COVID-19 se sigue propagando en el territorio paraguayo. Esta vez tenemos que hablar acerca del primer caso confirmado en el departamento de Itapúa. La confirmación incluso se dio por parte de la 7ª región sanitaria, quienes explicaron justamente sus representantes de que se trata de una mujer que hace poco nada más regresó del exterior a nuestro país. Conferencia de prensa, la doctora Romina Sanabria de la 7ª región sanitaria, en compañía del gobernador y otras autoridades, confirmaron el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa tras recibir los resultados del Ministerio de Salud. Esto, en este caso, una noticia que por supuesto preocupa a los itapuenses. Según la doctora Romina, se trata de una mujer, la afectada en este caso por el virus. Obviamente, por motivos de protocolo no se especificó de qué zona mismo del 7º departamento es esta afectada. Lo que sí manifestó la doctora Romina es que la misma vino del extranjero y en este caso se sometió a la cuarentena total, no tuvo contacto con ninguna otra persona y en estos momentos se encuentra lúcida. En este caso la misma está siguiendo con todos los protocolos correspondientes. Escuchemos lo que manifestaba la directora de la 7ª región sanitaria, quien de esta manera anunciaba el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa. La comunicación que queremos hacer es confirmar el primer caso positivo en el departamento de Itapúa. Es una paciente de sexo femenino, adulta joven, que se encuentra con buen estado general, síntomas leves, guarda la cuarentena de manera correspondiente, está siendo monitorizada desde su domicilio. Recibimos el test esta mañana y lo estamos comunicando a través de la vocería oficial por indicaciones del señor ministro Julio Mazzoleni. El seguimiento va a estar realizado por los infectólogos que están en coordinación completa con el COE y bueno, eso es lo que queremos informar a todos los medios de prensa. Itapúa presenta su primer caso positivo. Lo bueno es el estado de salud de la paciente es óptimo y está en seguimiento y bueno, nos toca dar esta noticia, hay que enfrentar la realidad y vamos a seguir peleando para poder contener esta situación de la mejor manera posible, así que le agradecemos a todos por su presencia. Autorreporte, sintomatología que coincidía, se tomó la muestra, se envió y dio positivo. ¿Esta persona estaba paseando o estaba guardando la cuarentena? Está guardándola de manera estricta la cuarentena. ¿Ella vino del extranjero? Esos son los datos que podemos ofrecer. Las prevenciones deben ser siempre las mismas, eso hay que entender. Estamos nosotros en una fase de que la ciudadanía acate, eso es lo que necesitamos, que acate las medidas, evitar las aglomeraciones, acatar las medidas de higiene personal, el distanciamiento social. No hay muchas medidas que tenemos que hacer, pero las pocas que hay que hacer no las están haciendo, no están respetando las medidas que están solicitando encarecidamente las autoridades de salud, tanto nacionales como departamentales. Necesitamos que entiendan, ahora pueden observar a las espaldas de ustedes el movimiento de vehículos en las calles. Hay que quedarse en casa. Es lo que manifestaba la doctora Romina Sanabria de la 7ª región sanitaria, quien de esta manera confirmaba el primer caso de COVID-19 en el departamento de Itapúa. La paciente, según la información que manejamos, sería
una adulta joven, es decir, que no pasa los 35 años de edad. Muchas preguntas no respondieron, obviamente, los directivos de la séptima región sanitaria y las autoridades que se encontraban presentes. Cabe mencionar, compañeros, que desde el primer instante en Encarnación se unificaron las atenciones médicas, es decir, que el Instituto de Previsión Social, IPS de Encarnación, está atendiendo única y exclusivamente los casos respiratorios, es decir, que en el caso eventual de que haya casos sospechosos de COVID-19, es ahí, sea asegurado o no, se van los pacientes en el Hospital Regional de Encarnación, los otros pacientes, atenciones a embarazadas y otras atenciones, y en niños exclusivamente se atienden en el Hospital Pediátrico Municipal. Es la acción desde el primer momento que se tomaron aquí en el departamento de Itapúa y los bloqueos sanitarios que son más estrictos aún ahora con esta noticia y la recomendación de siempre de quedarse en sus casas, a respetar esta cuarentena total y así también para que nos quedemos solamente en un caso positivo en Itapúa y que no se expanda el virus acá en el séptimo departamento, compañeros. Y de Itapúa pasamos hasta la zona del Alto Paraná, donde el secretario y amigo personal del intendente de Ciudad del Este, hablamos de Miguel Prieto, fue detenido en el momento en que se realizaba controles preventivos en esa localidad. Él mismo habría incumplido con el decreto presidencial vigente y estaba recorriendo la zona en compañía de 2 mujeres y tomando bebidas alcohólicas según los informes que llegan desde la zona de Ciudad del Este. El hombre inclusive portaba un arma de fuego y habría intentado utilizar su influencia para poder salir de esta. Sin embargo, el fiscal se mantuvo firme y quedó demorado. Y al parecer se puso a tono, ¿verdad? Ya que todo el mundo está luchando contra el coronavirus, ellos intentan exterminar una botellita de corona, doctor. Sí, una vergüenza. Esto sí es una vergüenza. Esto es no una vergüenza, una ofensa al pueblo que está luchando en este momento tan difícil. Una ofensa para nosotros que estamos arriesgando nuestra vida, nuestra salud. Mientras tanto, este joven acompañado de 2 hermosas jóvenes señoritas. Vean ustedes, lleno de una conservadora y para más, armado. ¿Se confirmó que verdaderamente el vehículo es del intendente Miguel Prieto? No, se ve todavía la documentación, si efectivamente, pero en todo caso sería bueno conversar con el intendente. ¿No se comunicó con usted, doctor? Por el momento todavía no. Bueno, la determinación a priori en relación al joven... La detención de las tres personas, del conductor, de sus acompañantes, el vehículo remitido a la jefatura de policía, se incautan todo esto. Esta es la máxima expresión de responsabilidad criminal, de irresponsabilidad criminal que tenemos. Y más aún si es que se confirma que sea el vehículo del intendente. Ojalá que no sea. Ojalá que no sea. Juan Díaz, quien se presentó como secretario del intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pero que en realidad sería uno de sus mejores amigos, fue sorprendido circulando en horas de la noche del último sábado por la avenida Primer... Información de último momento, ya siendo las 21:27 horas, el ministro Julio Mazzoleni acaba de actualizar los datos estadísticos en torno al COVID-19 y dice lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Hoy procesamos 162 muestras, 2 dieron positivos, 1 del exterior y 1 relacionado al caso confirmado. 6 pacientes internados, 1 en terapia y 3 recuperados, sumando 15 en total entonces los recuperados y el resto en aislamiento domiciliario. Total de casos confirmados en el país hasta este momento, 115 casos confirmados de COVID-19. Repetimos, 2 casos positivos nuevos a la lista de confirmados en torno a esta enfermedad en el territorio nacional.
esta Semana Santa se está viviendo de una manera muy distinta a los años anteriores. Y el día de ayer, el día del Domingo de Ramos, es el día en el que normalmente se recibe a la mayor cantidad de fieles en las iglesias, las capillas de todo el mundo. Sin embargo, el día de ayer, Domingo de Ramos del año 2020, fue bastante distinto. ¿Por qué? Porque las iglesias, las capillas estaban prácticamente vacías. Solamente los sacerdotes, diáconos, realizaron las actividades religiosas para luego salir a las calles y bendecir las palmas de las personas que esperaban en la vereda o en la puerta de sus viviendas para recibir el paso del sacerdote que realizó, en este caso, la bendición de las palmas. A continuación, un informe al respecto sobre cómo se vive este momento de fe y devoción en un momento bastante crítico y delicado que vive el mundo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. El inicio de la Semana Santa este año por primera vez fue distinto. Lejos de aquel domingo en que la multitud religiosa rendía homenaje a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el silencio y la reflexión se sintieron a tempranas horas del domingo 5 de abril. Pero en algunos barrios, ciudades y compañías, por más de que las iglesias permanecían cerradas, los curas salieron a bendecir los ramos y así mantener la tradición y rendir tributo a estos días santos. La gente, por su parte, salía a recibir la bendición desde sus hogares con mucha alegría, fervor y esperanzas por un mañana mejor. Le pedimos su protección, que ella nos cubra con su manto. Es que tenemos que reflexionar un poco sobre nuestra vida pasada y reflexionar este presente también que estamos pisando para que tengamos un futuro mejor. Le dije a la Virgencita, socorro, Señora, socorre al Paraguay, socorre al mundo. Así se vivió en la ciudad de Pilar. Sí, esto es lo máximo que se puede recibir en este momento, que necesitamos mucho. Y así únicamente cumpliendo con los requisitos del gobierno y gracias al Padre estamos recibiendo esta bendición y muchas gracias. En el barrio Santa Ana se vivió de esta manera. Comenzamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos y en el Evangelio que hemos leído, la Pasión, el Señor nos da la ocasión de elegir, de que ser servidores o ser personas que venden, personas que compran, personas que se lavan las manos o personas que podemos ser de bien. Entonces, en este día en que comenzamos la Semana Santa, nos invita a ser más solidarios unos con otros. Los fieles esperaban frente a sus casas con sus palmas, pidiendo la bendición del Todopoderoso para que esta crisis social y económica pase pronto. En la ciudad de Areguá-Estepaí llevó alegría a los fieles, bailando y demostrando que con fe y buena vibra podemos vencer el desánimo y la angustia que nos causa la pandemia mundial del COVID-19. El Papa Francisco celebraba el domingo la misa del Domingo de Ramos sin público. Normalmente decenas de miles de romanos, turistas y peregrinos con palmas y ramas de olivo habrían llenado una misa al aire libre dirigida por el pontífice. En lugar de eso, Francisco dirigía la ceremonia de la Basílica de San Pedro, que permanecía aún más grande al verse tan vacía.
Cada Semana Santa acostumbramos a reencontrarnos con la familia. Hacemos interminables filas. Abarrotamos los buses o volamos más lejos. Pero este año será diferente. Nos vamos a extrañar. El techagaú en la mesa con los abuelos, con nuestros padres, durante el chipapó, acariciando nuestras tradiciones y nuestros recuerdos con olor a cocido quemado. Ellos allá, nosotros acá. Al elevar nuestras plegarias en soledad, el Padre Nuestro sin tomarnos las manos, sin filas para la comunión, nos vamos a extrañar, porque hoy nos quedamos en casa. Porque Paraguay no es solo tradición, Paraguay es fuerza, patriotismo, solidaridad y garra guaraní. Porque en nosotros viven los mismos valores de los que dieron su sangre para que la patria siga existiendo como ejemplo de bravura y coraje. Porque somos paraguayos y juntos vamos a superar este desafío. Al cumplir cada uno con su parte, ganamos un día a la vez. Y cada día que ganamos nos permite salvar vidas. Este año nos quedamos en casa, nos cuidamos entre todos para volvernos a encontrar. A continuación debemos irnos hasta la zona de Ciudad del Este nuevamente, donde se dio el fin de semana la detención de al menos 45 estibadores quienes habrían pasado el río Paraná de manera clandestina. Esto durante los controles que realizaron agentes de la Marina. En total fueron 47 los estibadores detenidos en el río Paraná durante un mega operativo, conjunto entre la Armada Paraguaya y la Policía Federal del Brasil. Todos formarían parte de un grupo grande de contrabandistas que operan en las zonas de Remancito, San Miguel y San Rafael. Los mismos flagrados cuando estaban a punto de ingresar al territorio paraguayo con varios fardos de azúcar en distintas embarcaciones clandestinas. Tenía a bordo 40 fardos de azúcar, como parte de un gran lote de mercaderías que mi personal de patrulla pudo divisar en la costa brasileña, con un importante grupo de personas ahí. Y posteriormente iniciamos una patrulla del lado paraguayo y se pudo detener a 2 personas que manifestaron que estaban pescando. No pudieron comprobar que estaban dentro de las excepciones que establece el decreto que está vigente y fueron demorados y puestos a disposición del Ministerio Público. Pero como este trabajo lo estamos haciendo sobre la base del comando tripartito y en forma coordinada con la Policía Federal del Brasil, personal de NEPOM, de la Policía Federal, abordó el sector de la costa, el lado brasileño, frente al sector de San Miguel, denominado Escaleriña, y pudo detener a todas las personas que se encontraban en el lugar y a toda la mercadería que formaba parte del total del lote que pretendían pasar hacia el lado paraguayo. Ellos manifestaron a los intervinientes de la Policía Federal que eran estibadores, canoeros, paseros, que cruzaron en embarcaciones y que pretendían pasar esas mercaderías al lado paraguayo, ese sector de San Miguel. En investigaciones preliminares, conversando con estas personas, manifestaron 43 que se dedicaban a pasar mercaderías de varios tipos: harina, huevo, aceite, azúcar. Y 2 manifestaron que iban a pagarle a cualquiera de los lancheros para poder cruzar de Brasil al sector de San Miguel. Lamentablemente estamos ante un grupo de gente aparentemente humilde, manifiestan que iban a ganar 50.000 guaraníes en esta noche de trabajo, pero sí, ellos mencionan seudónimos, alias y nombres de las personas que los contrataron. Entiendo, la Fiscalía va a proseguir con las investigaciones para tomar las determinaciones que encuentre más adecuadas para poder tratar de eliminar esta conducta. Días pasados se había denunciado que a pesar de la prohibición total de la navegación, los contrabandistas seguían operando por el río para ingreso de productos de manera irregular a nuestro territorio desde el Brasil. Además, supuestamente utilizaban este método para hacer ingresar a personas a nuestro territorio. A raíz de ellos, la Armada Paraguaya montó el operativo Sorpresa,
y se pudo dar con la estructura logística del grupo criminal que expone a cientos de paraguayos con esta actividad ilícita en plena pandemia del coronavirus. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Y seguimos en la zona este del país, donde el día de hoy fueron detenidos 2 ciudadanos bolivianos en una vivienda que funcionaba aparentemente como un laboratorio clandestino de elaboración de drogas. El procedimiento fue encabezado por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Durante un procedimiento fiscal policial fueron detenidos 2 hombres de nacionalidad boliviana. El allanamiento se realizó a cabo en una vivienda en la localidad de Presidente Franco. Los detenidos están identificados como Celis Cruz Moreno y Grover Seña Romero. Ambos se encontraban custodiando la droga. Y se tiene la información de que estos bolivianos son los que tendrían los principales contactos para traer la pasta base de cocaína desde Bolivia hasta acá. Y ellos mismos probablemente estaban oficiando, digamos, de químicos, digamos, de vaqueanos, digamos, en esa tarea de la mixtura de la cocaína y formando así un sitial, digamos, privilegiado dentro de la estructura. Es decir, no son soldados, digamos, del grupo, sino son socios de un grupo que estaba trabajando aparentemente desde hace tiempo en esta actividad. Los intervinientes incautaron 10 paquetes de supuesta cocaína, 10 paquetes de supuesta cocaína tipo crack, totalizando 39 kilogramos, varios moldes de plásticos, cacerolas de aluminios con restos de cocaínas y cintas de embalajes. Hoy logramos capturar acá a dos bolivianos, quienes serían los que oficiaban de químicos. Eran las personas que trabajaban en la tarea de la mixtura, digamos, de la pasta básica de cocaína para convertirlo en cocaína en polvo, en cocaína refinada. Hemos encontrado elementos y sobre todo una importante cantidad de pasta base de cocaína, una gran cantidad de pasta base de cocaína. Tenemos información suficiente para identificar al líder del grupo. También incautaron 2 cocinas a gas utilizadas presumiblemente para procesar cocaína, 4 paquetes de soda cáustica. Todas las evidencias quedaron a cargo de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico. Volver al caso de la senadora María Eugenia Bajac, quien envió hasta el Senado los resultados de un laboratorio privado en el que dice de que supuestamente ella tiene resultado negativo del COVID-19. Sin embargo, desde Salud Pública manifestaron de que no existe el falso positivo. Ante el fortalecimiento de la posibilidad de ser expulsada del Senado, María Eugenia Bajac remitió al titular del Poder Legislativo, Blas Llano, el resultado de un segundo análisis que le fue realizado el pasado 4 de abril, esta vez en el laboratorio privado Brunelli. En el reporte se menciona que la parlamentaria dio negativo la prueba, aunque en su parte final se aclara que el resultado pudo haber sido interferido por la ingesta de algún medicamento. Según el doctor Pablo Lemir, nunca puede existir un falso positivo. Lo más probable es que la senadora ya se encuentra en el proceso de recuperación, que deberá comprobarse con un tercer análisis. Un análisis negativo de coronavirus no certifica que vos no estés infectado, y eso viene repitiendo hasta el cansancio de Salud Pública. Porque existe lo que se llama el falso negativo. Lo que no existe es el falso positivo. Porque cuando das positivo, porque se detecta la presencia del virus. El falso negativo puede darse por sin número de casos, y creo que incluso abajo de este resultado dice que este resultado puede estar alterado por tomar medicamentos o lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. Porque cuando da negativo significa que no se detectó, no hay suficiente de repente a veces carga viral, es decir, puedes tener el virus, pero que no haya suficiente cantidad de copias del virus como para que el sistema detecte. Por eso puede haber falso negativo. Dios quiera, por el bien de la senadora, que ella esté ya en la fase de eliminación del virus y que
este sea el primer análisis negativo y el siguiente análisis que se repita sea negativo, significa que ella ya se considera recuperada, pero no se considera en ningún caso que no haya tenido el virus. Esto es importante. Porque desde el momento que tuvo un análisis positivo, se considera que estuvo infectada. Este lunes, la jueza Lizy Sánchez remitió al Senado el pedido de desafuero de María Eugenia Bajac para ser sometida al proceso penal, aunque el propio líder de su movimiento, Blas Llano, le exigió la renuncia para evitar su expulsión. La magistrada también remitió a diputados el pedido de desafuero de la colorada del Pilar Medina, quien también viajó al Perú para un encuentro religioso y tras su regreso ni siquiera completó el periodo de cuarentena obligatoria. Y debido a los intensos controles realizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público en todo el territorio nacional, el calabozo de la Jefatura de Policía o la Dirección de Policía del Alto Paraná tuvo que ser clausurado o inhabilitado por algunas horas. Esto debido al hacinamiento que se tuvo en el lugar, debido a la gran cantidad de personas demoradas en el departamento y especialmente en la zona de Ciudad del Este. Sin embargo, hoy a primeras horas del día, el director de Policía del Alto Paraná manifestó de que el calabozo nuevamente ya estaba habilitado. Las celdas de la Dirección de Policía de Alto Paraná colapsaron por registrarse decenas de detenidos que incumplen cuarentena por COVID-19. El hecho motivó a que el Departamento Judiciales de dicha dirección disponga el cierre temporal de las celdas hasta nuevo aviso. En la mañana de este lunes, ya nuevamente los calabozos estaban habilitados para los detenidos, mencionaba el director policial. Se tuvo muchas aprehensiones por el incumplimiento del decreto presidencial, donde tuvimos más de 75 personas aprehendidas. En realidad tenemos 3 calabozos disponibles que son grandes, celdas, ¿verdad? Que son bien grandes, pero 75 ya es mucho para eso. Por eso suspendimos un poco el día de ayer, se quedaron en las comisarías. Ya en horas de la noche, madrugada, ya el juez dispuso la libertad de algunos y algunos con arresto domiciliario para ya alivianando la cantidad que teníamos. Ya no da abasto, ahora estamos ya recibiendo otra vez, tenemos ya lugar, inclusive estamos mandando a arreglar también otra celda que tenemos, es un poco más chico, pero ya también está en condiciones para albergarle a otros demorados o detenidos ya en este caso. En total nosotros ya tenemos 246 aprehendidos en esto, en lo que va dentro del decreto. Por el incumplimiento 246 ya aprehendidos tuvimos acá en Alto Paraná. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, había solicitado a la Fiscalía y a los juzgados que dispongan arrestos domiciliarios a los aprehendidos por falta de espacio físico en las comisarías y direcciones justamente. Durante el fin de semana último, 248 personas fueron aprehendidas en diferentes localidades y circunstancias por violar el decreto presidencial. Y la prevención es bastante importante, prevención en todos los sentidos. Por un lado, que la ciudadanía se quede en sus casas, resguardándose tanto físicamente sobre esta situación del contagio del COVID-19. Sin embargo, también la prevención de que no se repliquen hechos como los ocurridos en otros países como Italia, Ecuador y otras localidades, como por ejemplo el tema de la muerte masiva de personas y no tener manera de cómo enterrar a sus seres queridos. Eso es lo que se está tratando de evitar y ya se están preparando incluso fosas comunes, también camiones frigoríficos y hasta incluso el horno de la Senat está ya a disposición en caso de ser necesario. A continuación, un informe al respecto. La experiencia mundial obliga a las autoridades nacionales a proyectar el peor de los escenarios. En este sentido, se prevén fosas comunes, principalmente en las zonas donde los cementerios están colapsados. Entonces, ¿qué hacer ante una muerte masiva? Y la primera opción ante un cuadro de muerte masiva sería el enterramiento en fosas comunes. Así que hemos hablado con el ministro de Salud y con la
o sea, con el viceministro de Salud específicamente y con el presidente de la República, para que se dialogue con las municipalidades, para que vayan viendo cuáles podrían ser los terrenos para los campos santos. Porque eso también tienen que tener una serie de características que están protocolizadas ya, y hemos pasado el documento de distancia de las poblaciones, distancia de los cursos de agua, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de muchos cuerpos a ser enterrados. Como digo, no queremos que sea esa la situación, pero tenemos que planificar. Y secundariamente, como última ratio, como última posibilidad, la cremación. El horno incinerador de drogas de la SENAD también será utilizado para cremar los cuerpos de las personas fallecidas a causa del COVID-19. Podrán ser cremados un máximo de 6 cuerpos diarios, cantidad que se reducirá a la mitad si el Ministerio de Salud autoriza la entrega de las cenizas a los familiares de las víctimas. Ante la eventual acumulación de cuerpos, se prepara incluso un camión frigorífico. Vamos a hacer algunas adaptaciones. Básicamente una camilla con rodillos y ruedas es la que necesitamos para que permita el fácil desplazamiento del cuerpo hasta el horno. Ahora, y luego, bueno, después se estima más o menos entre 2 a 3 horas por cuerpo el tiempo que duraría la cremación. Hablan de entre 5 a 6 cuerpos que podrían cremarse en un día. Sí. A menos que se determine, ¿verdad?, o que las autoridades sanitarias determinen la posibilidad de entregarle las cenizas al familiar. De ser así, esa cantidad de 5 o 6 disminuiría a 3 más o menos. Si es que se llega a una cantidad excesiva o que exceda la capacidad del horno, estamos previendo también camiones frigoríficos para mantenerlo en determinada temperatura y posteriormente llevarlos al horno. Para este martes se anuncia una reunión entre autoridades de salud, gobernadores e intendentes para establecer los lugares donde serán preparadas las fosas comunes.